Y bueno amigos, todo listo para el primer video del día. Creo que va a ser el único video del día. Estoy grabando esto en la pausa del partido del Real Madrid contra el Girona. Después de ese golazo absolutamente bestial de Luquita Modric. Me imagino que ya ustedes por supuesto lo estarán viendo también, ¿no? Y quiero hablar de varias cositas. Recuerden que Lamine Yamal hace unos días salió diciendo Barça Atlético y no sé qué, que no sé cuá. También pues los portavoces de esta gentuza han estado metiendo mierda básicamente durante muchísimo tiempo al Real Madrid por supuestamente quejarse de los árbitros. Pues vamos a retratar un par de personajes. El primero de ellos es el mismo Lamine Yamal, que bueno, aquí está lo que decía. Barça, Madrid, Atlético, no nos podemos quejar de los árbitros, decía Lamine Yamal hace muy poco en una entrevista a Mundo Deportivo. Por cierto, esto de Hansi Flick también, indignado. No sé qué decir, en cada partido pasa lo mismo tras lo que pasó en Getafe. Y horas después del partido de ayer contra la Unión Deportiva Las Palmas, Lamine Yamal coloca esta fotografía en la que se ve un pie ensangrentado y dice, no es falta, haciendo una clara referencia a que no le pitaron una falta tras una acción aparentemente dura en la que recibió una falta bastante fuerte. Yo puedo llegar a entender que él se queje, es uno de los futbolistas más habilidosos de la liga. Y pues básicamente no entiende que se queje, que le den patadas, o sea, a nadie le gusta que le estén dando patadas, o sea, y pues este tipo de futbolistas siempre he dicho hay que protegerlos. A mí lo que me parece ridículo es la hipocresía, es la pancarta esta con la que salieron, el membrete este, en una publicidad que decía más respeto a los árbitros, que no sé qué, publicó la liga hicieron parar a los jugadores de Las Palmas y del Barça antes del partido, para después salir con estas mamadas. Es que yo no entiendo por qué tanta hipocresía. Básicamente yo creo que jugar en el Barça o tener algún tipo de relación con el Barça va de alguna manera ligada a la hipocresía. Creo que es la mejor definición de esto. Y miren esto porque este es uno de los señores que ha estado diciendo, no, los árbitros hay que respetarlos, sinvergüenzas. Quiero que vean este video. Es que no hay que mirar nada más, es que hay dos tíos en fuera de juego y por lo tanto la jugada se invalida. Que se deje de historias del cerdo grande en el bar. ¿Qué está haciendo del cerro en el Del cerdo grande. Árbitro del cerro grande le ha llamado del cerdo grande. bar? ¿Pero qué está revisando del cerro? Si hay dos tíos en fuera de juego, ¿qué tanto estás tardando del cerro grande? ¿Qué buscas? Desde luego, si interpretan que Jaime Mata hace por jugar la pelota, es el que claramente está en posición. No, es que no me interpretes nada. Segunda, si no está Jaime Mata en acción de intervenir en el juego. Si Alex Muñoz, que es el que de verdad interviene, también está más o menos adelantado. Creo pero que por favor. Perdón, Alejandro Valde. ¡Que va a verlo al bar! ¿Pero qué va a ver al bar? Luego, si esta mano de ¡que lo va a ver al bar! Porque es en ataque. Y después si la mano, anda que no hay que ver, Pero qué escándalo estamos viviendo. Pero, y tarjeta amarilla para Frenkie de Jong. Pero qué qué estamos viviendo ahora mismo. El control con la mano, que solo le van a poner la de Eric. Que solo le ponen la de Eric García. Me parece que si lo que van a mirar es esto, la pelota golpea muy cerca del codo y el codo sí es. No, es que si le enseñan eso va a pitar penalti, pero ¿esto qué es? Pero que le tienen que poner la de antes, pero ¿qué cojones es esto? Fuera de juego semiautomático ha dicho que Alex Muñoz, que es el que toca la pelota. Pero el control de Suárez con la mano, es que nos pitan penalti, Suárez. Ahora está viendo lo del fuera de juego. Para ver si Mata interviene. No, si Mata interviene o si Alex está en fuera de juego también. Bueno, es que Alex la desvía. ¡Fuera de juego! ¡A la mierda, hostia! ¡Del Cerro, que eres un sinvergüenza! ¡Eres un sinvergüenza del Cerro! Pero con todas las de la ley, porque no has tenido cojones a decirlo tú. Ha tenido que ir Cordero Vega a verlo. ¡Sinvergüenza, que eres un sinvergüenza! ¡Vamos, va! ¿Pero dónde se ha visto esto, por Dios? ¿Dónde se ha visto esto, por Dios? ¡Qué sinvergüenza eres del Cerro Grande! ¡Eres un sinvergüenza, hombre! Y todo el respeto para el colectivo arbitral, pero lo de hoy es de auténtico sinvergüenza. ¡Hombre! Lo de hoy, lo de Getafe y lo de pare de contar, le ha llamado del cerdo grande haciéndole referencia o haciendo un apodo a través de su apellido, le ha llamado sinvergüenza, le ha llamado un montón de cosas y dice todo el respeto al colectivo arbitral. Por cierto, debe ser que se acordó que habían llorado por lo del Madrid. Si no, hay que respetar al colectivo arbitral. ¿Cómo es posible que el Madrid caiga en esto? Que no sé qué, que no sé cuál. Y como que se ha acordado de esto y ha intentado corregir. No, todo el respeto del mundo. Pues parte de ese colectivo arbitral
hace parte del Cerro Grande, el que es llamado cerdo y sinvergüenza. Es que, como les digo, la hipocresía a nivel está pasando niveles exagerados. Está bien, yo entiendo que se quejen del árbitro porque es un drama, aunque bueno, básicamente lo del Barça, quejarse del árbitro después de todo lo que han pasado, ya me parece a mí por lo menos llamativo, ¿no? Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Allí en ese caso, en todo caso, hay que entender lo retrasados que son. Además, este tipo es el que ha pasado mucho tiempo engañando a esta gentuza y pues realmente sabe que se dirige a cierto público que le va a quedar fácil engañarlo, ¿no? De todos modos, no hay que entrar mucho en esto porque realmente, como les digo, es un tipejo con todas las de la ley, como le dice el Cerro Grande sinvergüenza, con todas las de la ley. Este es un tipejo con todas las de la ley y yo creo que absolutamente a nadie le debería quedar ninguna duda al respecto. Voy a cerrar con algo de ESPN que me sorprendió mucho de este señor que está aquí a la derecha, que se llama Barack Feber, que básicamente hemos tenido muchas de sus opiniones en muchos aspectos y en este caso, pues bueno, vamos a escucharle una opinión que me pareció aún por lo menos llamativa, muchachos. Van a entender por qué les estoy diciendo esto. Vamos a darle play. No se está valorando nada. En realidad, Caro, Marisa. Muchachos, para entender algo, aquí hace referencia a la inteligencia artificial y cómo básicamente han estado de alguna manera diciendo quién es el favorito para ganar la Champions. Richard, simplemente son datos que no tienen razón. Son estadísticas que no te van a predecir lo que va a pasar. Simplemente te van a interpretar lo que ha ocurrido en ciertos contextos. Cada partido de fútbol es una historia, eso no lo puede interpretar la computadora y el análisis. Cada encuentro histórico hace más grande a un club, en el caso del Real Madrid, que temporada a temporada se va haciendo más grande y son intangibles que no se miden, simplemente se perciben, ¿no? Y que no se toman en cuenta en este tipo de análisis. Y es lo mismo con las apuestas, ¿no? Cada vez que, porque además pues, al final ahora se llama inteligencia artificial porque está de moda el uso de inteligencia artificial y es muy pomposo. Son las mismas estadísticas que se utilizan históricamente a la hora de medir favoritos para ganar un partido o una competencia, y en eso se basan en gran medida las casas de apuestas. Y esas casas de apuestas, año tras año tras año, ponen al Real Madrid como no favorito para ganar la Champions League, por el algoritmo que pues sí interpreta que el Real Madrid, por sus circunstancias, no está listo para ganar la Champions League. Lo que hemos visto todos los que no somos computadoras, todos los que queremos ver, y no nos negamos a las evidencias, es que el Real Madrid siempre es favorito para ganar la Champions. Que le haya ganado como le ganó al Manchester City y con el despertar de Kylian Mbappé, pues todavía lo pone más ahí arriba para aquellos que todavía seguían siendo escépticos. Pero incluso sin esa actuación, el Real Madrid tiene el potencial, tiene el historial, tiene los intangibles sobre todo para ser favorito siempre en la Champions League. La ha ganado demasiadas veces, ¿no? En los últimos años. Olvidemos de las últimas, de las primeras 10. La cantidad de veces que ha ganado, la mitad de veces desde 2014, ha ganado 6 veces, ¿no? Entonces tiene que ser favorito siempre. Y en este contexto de Champions League, donde ves a un Arsenal sin delanteros, a un Inter de Milán apocado respecto a otras versiones, a un Bayern Múnich con muchísimas dudas, a equipos como el Paris Saint-Germain, que sabemos que tiene un techo, Barcelona con sus dudas, pero que por supuesto tiene alguna oportunidad, y Liverpool, que es el otro gran favorito, pues al final tampoco hay tantos rivales como para pensar es que el Real Madrid ahora sí se está topando contra equipos monstruosos, ¿no? No hay ninguno de ellos. Yo creo que todos, empezando por el Liverpool, que es el mejor equipo que llevamos de la temporada, le temen al Real Madrid antes que a ningún otro equipo. A ver, chicos, ¿cómo empezar aquí a analizar esto, no? Porque, a ver, chicos, es brutal cómo este hombre básicamente deja ver y hace entender. Sobre todo me quiero quedar con el final. Esto está como desenfocado, efectivamente. Vamos a ver. Pues sí, muchachos, deja comentar que la mayoría de los clubes, por mucho que la supercomputadora esta, yo no sé qué carajos con esto, la supercomputadora esta de Opta, creo que se llama, quiera ver o nunca quiera ver al Madrid como un posible máximo candidato, pues creo que entienden a la perfección, incluso periodistas antimadridistas como el Barack Feber que yo creo que ya todos sabemos que es antimadridista y lo ha reconocido públicamente, hacen entender que el Madrid es el máximo favorito y que los clubes, incluyendo el Liverpool, le tienen miedo. De todos modos, voy a dejar esto a su interpretación. ¿Qué les ha parecido lo de Barack Feber y además todo lo que les he traído en este video?
Así que nada, lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.